Hola, soy Saraki y voy a seguir leyendo el libro de Dross, Valle de la Calma. Hubo una vez una película que se llamaba Forrest Gump. Le tomó tiempo recordar el nombre, en la cual había una parte en plena guerra de Vietnam, donde llovía por un tiempo indefinido. ¿Un mes acaso? La peli había dicho que en Vietnam llovía por todo un mes o 3 meses. Abraham lo recordaba mientras veía la ventana, ahí donde estaba sentado. Todavía eran las 10 de la mañana, pero el día se hallaba sumido en un eterno anochecer. Estaba sentado en una silla pegada a la pared, de esas que se ven en la sala de espera de los consultorios, con las manos juntas, la bata cayendo de forma casi gótica por los costados del asiento y el cristal de sus anteojos aprovechando los poquísimos destellos de luz que entraban por el resquicio cercano al techo. Una pequeña ventana de utilidad ambigua donde se hallaba Gianluca, el gordo estúpido ese. Estaría de vacaciones. Eso no importaba, porque no estaba pensando mucho en él últimamente. Aquel sería un momento perfecto para buscar su diario personal y ponerse a escribir. Pero para ello tendría que regresar a su cuarto y buscarlo. Y no quería hacerlo, no quería moverse. Se hallaba en uno de esos momentos en que uno suele creer que son para reflexionar, pero que en realidad solo se utilizan para no hacer nada y dejar caer la mente por una cueva de soledad. Su mirada perdida se deslizaba por la mesita con revistas viejas frente a él. Lucía confundida, y eso tal vez se debía a que, muy en el fondo, contemplaba sus problemas con el San Niño, pero no reflexionaba realmente, no le buscaba una solución a la situación. Y ahí es cuando los leones del zoológico pierden esa mirada salvaje. Suspiró. Se acordó de un perro que había tenido de niña, Luke, nombrado así por el padre de Abraham tras el héroe de la famosa película del espacio. El animal a veces recostaba la mandíbula en su cama, rumiando por una caricia. Era un manipulador profesional, como los perros más listos. Días felices, aquellos eran días felices. Un pensamiento que lo deprimió bastante cuando su hermano le había contado el desliz que la madre había tenido con otro hombre en el propio lecho que compartía con su marido. Fue que sí, hay algo peor que nacer miserable. Es estar bien, tener una infancia linda, próspera y de pronto caer. Ay, me había olvidado lo mucho que detestaba que se haga tan la víctima. Pelotudo este. Porque recordás a menudo las cosas buenas, lo que perdiste, lo que te estás perdiendo. Uno que ya nace miserable no sabe cómo es tenerlo todo. Uno que ya nace miserable no sabe cómo es tenerlo todo. Solo encuentra sus pequeños momentos de felicidad dentro de la miseria.
Lo peor de todo es que hay gente imbécil que piensa así. Hay gente estúpida que piensa así. Trabajar limpiando vidrios, sí, momento de felicidad. Ay. Ese era el momento en el que silenciosamente se dejaba abrazar por un sentimiento nuevo, odiar a todo el mundo. De adolescente esas cosas son pequeñas bestias infantiles, pero ya en la adultez los pensamientos son mucho más dañinos, como odio esa palabra, dañinos, y se convierten en monstruos de 7 cabezas. Gracioso que haya dicho monstruo de 7 cabezas justo en el capítulo 7. Maldita seas mamá, maldito seas papá, maldito seas Dios, maldito seas, maldito seas, maldito seas. Cada vez que lo pensaba era como si diese martillazos contra algo que no estaba ahí, y lejos de calmar su rabia, la alimentaba. Quería irse cuanto antes. Susana levantó los párpados mientras las imágenes cobraban nitidez con espantosa lentitud en sus ojos lechosos. Se dio cuenta de que no estaba en su propia alcoba. 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 Ay. El electrocardiograma que se asomaba a su lado de la cama, como la cabeza de un enano robótico, la hizo sentirse confundida. Bradiza y palpitante, que saltaba tras la pantalla negra, era similar a una enorme sonrisa. Hospital, Abraham, hospital, hospital. Ok, se trató de frotar los ojos, pero el dolor le hizo pensar que tenía los brazos abiertos en carne viva. Había un extraño hormigueo en sus huesos. Lo único que llevaba encima era el sujetador plástico del electrocardiograma y una venda redonda colocada en el antebrazo. Le habían sacado sangre. Por lo general, en las películas, la familia de la víctima o el héroe en cuestión llega al momento exacto en el que éste se despierta. Pero en la realidad no ocurre lo mismo. La habitación estaba a oscuras. Las sombras dibujaban figuras raras contra la pared posterior a su cama, y el olor a alcohol le resultaba especialmente desagradable. Venía de un frasco destapado en una mesita al lado de su cama. El algodón con sangre seca reposaba a un costado. No eran visiones muy tranquilizadoras después de un letargo. Su mente palpitaba. Tenía una necesidad tremenda de ir al baño. La vejiga le ardía. Pensó que iba a orinar ácido. Mientras sus sentidos se despertaban, su conciencia ya estaba en funcionamiento, pero en términos del doctor Zeus. Los enanitos, no entiendo la referencia. Los enanitos que ponen a trabajar el resto de las funciones del cerebro apenas están llegando a la fábrica. Tenía algo nuevo que no le agradaba. Tenía la lengua seca y el interior de la garganta era algo así como un estropajo. La frase "debo estar hecha un asco" surcó su mente como un gusano. Abraham, ay. Su rostro estaba cincelado en su imaginación. ¿Qué estaba pasando? Haciendo una asociación de ideas, consiguió llegar hasta el último momento que recordaba. Su casa en el living, con los amigos, sentada en el suelo.
estaba sosteniendo el auricular y del otro lado de la línea se hallaba alguien. Ella estaba hablando con ese alguien. ¿Pero quién? No lo recordaba, pero desde ahí se sentía como la resaca de un terror nocturno. Todo se había desvanecido después de eso y había sido tan repentino que su mente ni siquiera tuvo conciencia de qué estaba pasando. Fue como si alguien hubiese colocado el switch del lado off de su cabeza. Tras que hablamos acerca del inglés. Y si le volvía a pasar, tal como había ocurrido la primera vez, aquello podía volver a repetirse en cualquier momento. Movió su cabeza como si ello se pudiera deshacer de las malas ideas. Observó el botón del timbre. Con ello podía llamar a la enfermera. Consiguió estirar un brazo y tuvo que reprimir un grito. La sensación de dolor enervó sus tendones como si un animal los estuviera mordiendo. Imaginó a un gato con los dientes como las sierras de un cuchillo, desordenadas, amontonadas, bañadas en sangre y nervios blandos colgando. Presionó el interruptor varias veces. No sabía todavía cómo iba a expresar sus ideas, ya que estaba muda. Pero la enfermera tendría que asistirla para orinar. Y luego su madre o su padre le tendrían que explicar qué es lo que estaba sucediendo.